Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo número 5. Isaías, capítulo número 5, versículo número 1. Vamos a continuar con el tema, el libre albedrío, capítulo 12. Ya estamos terminando, ya nos quedan 2 más, llegamos al 14 y lo vamos a cortar. No porque no haya más versículos para analizar, sino que lo vamos a hacer el año que viene, sino porque sería muy largo y ya hemos visto más de 400 versículos, analizado más de 400 versículos, así que creo que con eso es más que suficiente como para tener una base. Isaías capítulo 5, versículo 1 dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. ¿Cuándo hemos leído ese pasaje? ¿Se acuerdan? La semana pasada. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedazado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho yo por ella? Como esperando yo que diese uva, dado uva silvestre. ¿O mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña? Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerco y será hollada. Hoy vamos a ver el punto número 4, la irresistible gracia. La semana pasada hemos visto este pasaje, pero viéndolo en un sentido general. Este pasaje, en realidad, si uno quiere saber de qué se trata, está hablando de Israel. Y Dios dice: yo a Israel la escogí, puse las uvas escogidas allí porque quería hacer el mejor vino. La cerqué, la protegí, le di el mejor agua, le di la mejor tierra. ¿Para qué? Para que me salgan las mejores uvas. Pero en lugar de ser las mejores uvas, en lugar de que Israel fuese una nación que se comportase como Dios quería, en lugar de ser una nación santa, fue una nación como uva silvestre, al igual que el resto de las otras naciones. No era una nación diferente, no era una nación que tenía una vida distinta a las demás, era una nación igual que el resto. Y Dios dice: voy a quitar mi cerco que puse alrededor de ella, voy a quitar mi protección para que venga el ejército enemigo, entre en Israel y la conquiste. A eso es lo que hace referencia este pasaje. Ahora bien, ¿por qué utilizo este pasaje para comenzar a hablar sobre la irresistible gracia? Porque aquí Dios hizo todo para que le salga la mejor uva. Hizo todo lo que podía hacer. ¿Pero Israel le salió bueno? No. ¿Qué hizo Israel? Resistió a la voluntad de Dios. Israel resistió a la voluntad de Dios. Israel resistió a Dios. Por eso es que decimos que no existe, como habla el calvinismo, de una gracia irresistible. Ya le hemos dado 20,000 veces a este anagrama, que solamente lo vamos a ver. ¿Se acuerdan? Total corrupción o depravación. El hombre está en pecado de tal forma que está muerto de muerte cadavérica. El hombre no puede entender, no puede razonar, no puede entender los buenos caminos, no puede buscar a Dios, no puede entender la palabra. Por lo tanto, la única forma de salvación es a través de una incondicional elección. Dios elige a una persona en una forma incondicional. El hombre no tiene que hacer nada, porque el hombre no puede hacer nada porque está muerto. Entonces, ahí viene el tercer punto, la limitada gracia. Solamente Dios va a salvar a las personas a través de la muerte, a través de una elección, y esa persona que ha sido elegido, por esas son las personas de nuestro Señor Jesucristo ha muerto. No ha muerto por todo el mundo, sino que ha muerto solamente por esas personas. Y como el Señor Jesucristo ha muerto solamente por esas personas van a recibir la salvación sí o sí.
Por eso es que llama el calvinismo, la irresistible gracia. Nadie puede resistir a la salvación que quiere darnos Dios, según el calvinismo. Vamos a ver el primer punto, la irresistible gracia. Irresistible gracia. Lo podemos separar en dos posturas. Por un lado el calvinismo duro y el calvinismo moderado, y por otro lado el calvinismo de 4 puntos. El calvinismo duro y moderado más o menos dice lo mismo. Aquellas personas que Dios ha elegido, esas personas sí o sí van a ser salvos, no pueden resistir a la gracia de Dios. Esas personas sí o sí van a ser salvos porque no se pueden resistir a la gracia de Dios. ¿Quiénes? Las personas escogidas por Dios. Ahora, está el calvinismo de 4 puntos. La semana pasada habíamos visto el calvinismo de 4 puntos, pero que no creen en el punto 3. Este calvinismo que vamos a ver hoy de 4 puntos es el calvinismo que no cree en el punto 4. ¿Por qué vamos a centrarnos en el calvinismo de 4 puntos que no creen en el punto 4? Porque estamos viendo cuál. El punto 4. Dentro del calvinismo de 4 puntos se encuentra un hermano de muchísimo conocimiento y que muchos de nosotros lo admiramos, y es nuestro hermano Pérez Milos. Muchas veces ha estado por nuestras iglesias visitándonos y hemos aprendido muchísimo. Y dentro del calvinismo de 4 puntos que no cree la gracia irresistible se encuentra nuestro hermano Pérez Milos. Él es un calvinista. Él piensa que el hombre está muerto en sus pecados, muerte cadavérica. Él cree que que solamente la iglesia ha sido escogida y solamente los escogidos pueden ser salvos y que el Señor Jesucristo murió por eso todo, pero no cree en la irresistible gracia. Y en un mensaje él decía lo siguiente. Él decía de esta forma. Dios va a escoger, supongamos, yo le voy a poner los números, él no da números, pero para que sea más claro yo voy a dar los números. Supongamos que esas 1000 personas, Dios de esas 1000 personas va a escoger a 100, ¿no? Las 900 se van al infierno porque no han sido escogidas por Dios. Dentro de esas 100 que Dios ha escogido, puede haber personas que rechacen el Evangelio. Y se basaba en el punto de Pablo que decía, yo no fui rebelde a la visión celestial. Entonces decía, una persona sí puede ser rebelde a la visión celestial. Por lo tanto, dentro de los escogidos puede haber alguien que rechaza el Evangelio. ¿Me hago entender? Dentro de los escogidos, los que no son escogidos directamente, ellos se van al infierno según la postura calvinista. Ahora, lo que yo veo aquí, en segundo lugar, es la inconsistencia del calvinismo de 4 puntos. ¿Por qué digo la inconsistencia del calvinismo de 4 puntos? Porque el calvinista de 4 puntos, que no cree en este punto, el punto 4, ellos dicen, empezando del punto 3, ellos dicen, Cristo murió por todos. Decir de que Cristo no murió por todos, se acuerdan que esto hemos visto la semana pasada, sería lo mismo que decir que Cristo no murió por nadie. Porque al ser general y no una invitación particular, es lo mismo que Cristo, decir que Cristo no murió por nadie. Eso porque no nos ha invitado a todos un asado a su casa. Ahí sabría que todos son todos estaremos ahí. Y en segundo lugar dice, decir que Cristo murió por todos, pero sin dejar específicamente determinado a quién, es quitarle eficacia a la cruz. Decir todos pueden ser salvos y solamente que un poquito sean salvados es quitarle eficacia a la cruz. Y yo había dado un ejemplo la semana pasada en donde decía, una bala no es eficaz por cuánta persona mata, sino que una bala es eficaz porque mata. La cruz es eficaz no por la cantidad de personas que puede salvar, sino que la cruz es eficaz porque puede salvar. Ahora bien, ¿por qué digo la inconsistencia del calvinismo de 4 puntos? Porque ¿qué sería más ineficaz? Que Dios invite a todos y que solamente los que quieran creer sean salvos, o que Dios haya escogido un grupo de personas para ser salvos y dentro de ese grupo de personas haya personas que no quieren ser salvadas. Ahí no habría eficacia.
por personas determinadas y esas personas determinadas me dan la espalda, ahí le estoy quitando la eficacia de la cruz. ¿Me hago entender? En tercer lugar, la soberanía de Dios, base fundamental del calvinismo. ¿Por qué? El calvinista dice, todo está sujeto a la soberanía de Dios. Todas las cosas, aquí también sí, porque siempre, dos palabras que van a encontrar en todos los escritos, en todos los mensajes, en todo instituto bíblico de orientación calvinista es palabra gracia y palabra soberanía. Siempre están esas dos palabras. ¿Y saben qué? Nosotros también creemos en la soberanía de Dios. No en la forma que ellos creen que Dios ha dejado determinado en qué forma cada uno debe comportarse. Ya está escrito qué es lo que voy a hacer yo, qué es lo que no voy a hacer yo. Y eso sería decir que Dios es ministro de pecado. Cuando yo peco, entonces, porque si Él ha establecido de qué forma tengo que obrar yo, y por un pecado me está diciendo de que estoy diciendo de que Dios me ha hecho pecar a mí. Pero bueno, eso es otro tema. El calvinismo basa toda su postura en la soberanía. Dios es soberano, Dios ha determinado todas las cosas y nosotros solamente somos títeres dentro del teatro del mundo. Ahora bien, nosotros creemos en la soberanía de Dios. No negamos la soberanía de Dios. Lo que decimos que Dios en su soberanía nos dio libre albedrío. Y cuando yo peco no es porque Dios haya establecido que yo vaya a pecar. Cuando yo peco es porque yo, en mi determinación, he cometido un error. ¿Me hago entender? Y eso utiliza este versículo siempre, el de Daniel. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Por supuesto que estamos de acuerdo en todo lo que dice ahí. Él hace lo que a Él le parece. Lo que nosotros decimos que a Él le parece, porque lo vemos en la Escritura, que Él no va a interferir en el libre albedrío, en nuestra libre voluntad, nuestra libre acción. Un ejemplo que tenemos, no lo vamos a leer, pero a los que les interesa está en Deuteronomio capítulo 30, del versículo 1 en adelante. Allí Dios va a hablar al pueblo de Israel y le va a decir, yo los he escogido a ustedes, yo los meto a esta tierra va a ser de ustedes. Yo voy a bendecir a ustedes si viven en santidad, pero si ustedes pecan, traeré un ejército invasor, entrará a la tierra, lo que le sucedió a la viña, que hemos leído al principio, entrará a vuestra tierra, saqueará vuestra tierra, se quedarán con vuestras tierras, y a ustedes los llevarán a una nación lejana como esclavos, pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo los voy a recoger de todos los puntos de la tierra y los volveré a traer a Israel. Ahora, si Dios es soberano en la forma que dice el calvinista, que hace todo como Él quiere, ¿por qué directamente no ha mandado un profeta y determinaba en su soberanía que Israel se arrepiente y vuelva a sus malos caminos? ¿Por qué permitió que Israel siga pecando y que venga un pueblo invasor y lo lleve en cautividad? ¿Por qué permitió eso? Porque nunca interfirió con el libre albedrío de Israel. Él permitió y Él dejó el libre albedrío a salvo. Cada persona fue de esa forma responsable por sus acciones. ¿Me hago entender? En cuarto lugar, la excusa de la mala interpretación calvinista. ¿A qué me refiero con este punto? A la excusa de la mala interpretación calvinista. Cada vez que el calvinismo llega a una postura que es imposible seguir explicándola, porque va contra todo principio bíblico, utilizan un versículo que para eso es la excusa perfecta para todas sus malas interpretaciones. ¿Cuál es el versículo? Deuteronomio 29:29.
cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Qué es conveniente, ¿no? Cada vez que uno empiezan a explicar su postura y llegan a un momento en donde ya no la pueden explicar más y se empiezan a hacer un embrollo, dicen, las cosas secretas son de Dios, Él sabrá por qué la hace de esa forma. De tal forma es esto, que si usted busca en internet, ponga responsabilidad del hombre y soberanía de Dios, van a encontrar muchos mensajes que hablan por calvinistas y muchos reconocidos calvinistas, que hablan sobre la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre en la salvación. Ahora, ¿cómo es posible? ¿En qué punto se junta la voluntad, la soberanía de Dios en elegir a una persona para que sea salva y solamente la persona que Dios elige es salva? ¿Dónde se junta con la voluntad de Dios que depende del hombre y la voluntad libre del hombre en recibir al Señor Jesucristo? En ninguna parte se junta. Son dos posturas totalmente opuestas. Dos posturas que no se tocan en ningún momento. Dos posturas que se contradicen. Es más, estos mismos calvinistas reconocen que se contradicen. Y estos mismos calvinistas dicen, está bien, son dos posturas que enseñan la Biblia. No, una sola postura enseña la Biblia. Dos posturas que enseñan la Biblia, dicen los calvinistas. Y que no sabemos en qué lugar se tocan, en ningún lugar, porque son dos caminos distintos. Y terminan siempre utilizando Deuteronomio 29. Lo secreto pertenece a Dios. No, hermanos, cuando hay versículos que se contradicen, tenemos que entender algo. La interpretación que le estoy dando está mal hecha. Porque la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa, no se contradice. Si en algún momento lo que yo estoy diciendo está contradiciendo a lo que dice la Biblia, mi interpretación está mal hecha. Repito, si lo que yo estoy diciendo contradice algún punto de la Biblia, mi interpretación está mal hecha. Porque la Biblia no se contradice, sino que se complementa. Quinto punto. Se puede resistir. Se puede. Se puede resistir, se puede resistir la gracia de Dios. Vamos a ver dos puntos. Se puede resistir la gracia de Dios entre los que se pierden y se puede resistir la gracia de Dios entre los que se salvan. Vamos a ver estos dos puntos. Espero que... Ahí está. Cambiando de micrófono. Vamos a ver en estas dos posturas. Que puede resistir la gracia de Dios entre los que se pierden y entre los que se salvan. Vamos a ver algunos versículos. Primero, entre los que se pierden. Primera Samuel, capítulo 15, versículo 34. Dice, se fue luego Samuel a Ramá. Y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué se arrepintió o de qué se arrepintió Dios? De haber puesto a Saúl. Pero si Dios lo puso en su soberanía y Dios dejó establecido qué vida debía llevar Saúl, entonces ¿por qué Dios se arrepintió? Es que Dios en su soberanía no estableció qué vida debía llevar Saúl. Dios en su soberanía respetó el libre albedrío de Saúl. Y cuando Saúl no hizo lo que debía hacer, Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl. Ahora, si
Saúl hizo lo que no debía. Dios le dijo las cosas que debían hacer y lo bendijo. La gracia de Dios estuvo sobre Saúl para que haga todas las cosas que Dios le mandó. Y Saúl no lo hizo. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Se estaba resistiendo a la gracia de Dios. Isaías 59:1 dice así: he aquí, vamos a leerlo, ahí lo tienen en la pantalla, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí deja establecido el plan de salvación de Dios. Comienza diciendo: Dios es la persona que puede salvar a todo hombre. Sigue diciendo: su oído está atento a la oración de arrepentimiento de todo hombre. Cualquier hombre que clame, arrepentido y quiera cambiar y quiera ser salvo, dice, sus oídos están atentos. Pero dice la consecuencia final, dice, pero las personas no se están salvando porque eligieron, en lugar de a Dios, en lugar de la gracia de Dios, eligieron seguir sus pecados. ¿Qué estaban haciendo? Estaban resistiendo la gracia de Dios. Isaías 65:2 dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Dice, este pueblo andaba en sus propios caminos, de acuerdo a sus propios pensamientos. ¿Qué es eso? Libre albedrío. Andaba en sus pensamientos, en sus caminos. No aceptaron la oferta de Dios. Dios dice, yo extendí mi mano, el pueblo rechazó la mano. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Rechazando la gracia de Dios. ¿Cómo es entonces que la gracia es irresistible? Pablo toma este pasaje y escribe en Romanos 10:21, ahí abajo lo tienen. Dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo era el pueblo? Rebelde, o sea, se oponía, contradictor, le hacía la contra de Dios. ¿Qué es eso? Estaba resistiendo la gracia de Dios. Mateo, capítulo 11, versículo 20. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿De qué dependía el arrepentimiento? De las personas. Estas personas no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Estos dos lugares eran ciudades que estaban en Galilea. Porque si en Tiro y Sidón son dos ciudades de Fenicia, un país que está al oeste, noroeste de Israel. Si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Ahora bien, fíjense cómo en este pasaje prevalece en primer lugar el libre albedrío. Ahora, también en este pasaje se ve cómo las personas pueden resistir la gracia de Dios. En este pasaje tenemos tres puntitos que lo podemos ver. En primer lugar, para que ellos se arrepientan voluntariamente y no por una elección incondicional. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Milagros. El Señor Jesucristo llevaba a cabo milagros para que ellos se arrepientan. Si el Señor Jesucristo quería convencerlo a través de los milagros, ¿qué significa eso? Que no había una elección incondicional. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? ¿Sí? Pero ellos, al rechazar los milagros que estaban haciendo el Señor Jesucristo y las palabras del Señor Jesucristo, ¿qué estaban haciendo? Estaban resistiendo a la gracia.
esa gracia que supuestamente los calvinistas dicen es irresistible. Ahora, si el Señor Jesucristo estaba haciendo milagros porque quería que las personas se conviertan, estamos llegando a otro punto del calvinismo, que es que hay personas destinadas a la condenación. Fíjense cómo en un pasaje uno puede sacar 3 lecciones distintas. No hay tal cosa como la elección incondicional, no hay tal cosa como la gracia irresistible, y no hay tal cosa como la destinado para la condenación. Hechos, capítulo 7, versículo 51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A quién le está hablando? A los judíos, el pueblo escogido. Y al pueblo escogido le dice: ustedes resisten al Espíritu Santo. ¿A quién estaban resistiendo al Espíritu Santo? ¿Y qué traía el Espíritu Santo? El regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo? ¿Cómo se le llama el regalo de Dios? La gracia. Estaban resistiendo, y ahí la palabra resistir se encuentra en un verbo activo. Creo que hace 2, 3 clases atrás habíamos hablado de lo que era el verbo activo, el verbo pasivo y el medio. El verbo activo es cuando depende de mí la acción, y las personas, dependiendo de ellos la acción, resistieron al Espíritu Santo. Hechos, capítulo 23, versículo 9. Dice: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Para este pasaje es interesante porque allí estaba un sumo sacerdote pariente de nuestro hermano Ananías, el sumo sacerdote Ananías. Este sumo sacerdote Ananías es el mismo sumo sacerdote que aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 6. Pero ahí lo llaman Anás. Ananías y Anás es la misma persona. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque este sumo sacerdote era saduceo. ¿Se acuerdan que estaban los fariseos y los saduceos? Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en el más allá, pensaban que una persona se moría, se le enterraba y se acabó la historia. En cambio, los fariseos creían que una persona vivía, tenía vida eterna, que existían los ángeles, que existía la resurrección. Entonces Pablo comienza a predicar. El sumo sacerdote era en ese momento, Ananías o Anás, era saduceo, o sea, no creía nada de eso. Y Pablo estaba predicando y se da cuenta que de lo que estaban escuchando había algunos que eran fariseos. Y él entonces empieza a decirle: nosotros lo que hacemos es predicar de la resurrección para conseguir apoyo. Predicamos de la resurrección, predicamos de los ángeles que nos han traído este mensaje. Entonces los fariseos, que eran conocedores de las Escrituras, a veces nosotros pensamos los fariseos no sabían nada. No, los fariseos sabían mucho las Escrituras. Que ellos hayan rechazado al Señor no significa que no conocían las Escrituras. Y ellos dicen: si a este hombre le ha hablado un ángel, apoyando su postura, o un espíritu de un ser que había muerto y que había resucitado, o un espíritu, vamos a escucharle. No vaya a ser que estemos resistiendo a Dios. Un israelita que conocía lo que era resistir a Dios, porque vieron a sus padres resistir a Dios. Recién hemos leído un pasaje que dice: ustedes y vuestros padres resistieron a Dios. Ahora, si estos fariseos que conocían la historia de Israel y conocían las Escrituras, les dice: no vaya a ser que estemos resistiendo a Dios, ¿qué significa? Que se puede resistir a Dios. Entonces no hay tal cosa como la gracia irresistible. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice así: y de la manera que James y Jambres eran los magos de Egipto. ¿Se acuerdan que venía Moisés, tiraba la vara, se transformaba en serpiente? Venía James y Jambres, tiraba la vara y se convertían en serpiente también.
imitaban a todas las cosas que hacía Moisés. Dice, así como James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos judíos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Fíjense, dice, aquellos hombres rechazaron la gracia. Estos hombres, al igual que aquellos que James y Jambres, también están rechazando la gracia. Ahora un calvinista puede decir, bueno, lo que pasa es que estas personas estaban desechadas por Dios. Ahí no dice ninguna parte que estaban desechadas por Dios. Fíjense cómo termina el pasaje. Al final del pasaje dice, estas personas fueron reprobados en cuanto a la fe. ¿Qué significa esto, reprobado en cuanto a la fe? Era como que Dios le hizo una prueba de su fe para ver si tenían una fe genuina para ser salvos. Pero como ellos no tenían una fe genuina, fallaron el examen. Y como fallaron el examen, no eran aprobados para entrar a la presencia de Dios, a la vida eterna. Pero no porque no hayan sido escogidos, sino porque no tenían una fe verdadera. Y estas personas que no querían ejercer esa fe verdadera, eran los que resistieron a Dios. Entonces, ¿se puede resistir a Dios? Se puede resistir a Dios. Entre los que se salvan, porque tal vez algún calvinista puede decir, bueno, pero todos son versículos que ha dado, son de personas destinadas para la condenación. Por eso es que quiero ver qué opinan las personas que se salvaron, que fueron salvas. ¿Qué opinan esas personas con respecto a si se puede o no se puede rechazar la gracia de Dios? En primer lugar, tenemos Romanos capítulo 13, versículo 2. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Fíjense qué interesante. Dice, el que se opone a la autoridad, a lo que está establecido por Dios, resiste. O sea, cuando una persona no se somete a la autoridad de cualquier índole, presidentes, gobernantes, ancianos, padres, profesores, directores, jefes, una persona que no se somete a la autoridad, ¿a quién está resistiendo? A Dios. A lo establecido por Dios resiste. A lo que Dios ha establecido, a eso se resiste. ¿Dónde está que no se puede resistir la gracia de Dios? 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Muchas gracias, hermanito. Gracias. Dice, yo sabía que tenía un ministerio por delante, pero necesitaba de la gracia de Dios que me ayude, la bendición de Dios. Acordémonos que gracia no solamente significa salvación, gracia también significa vida, significa los dones que Dios nos ha dado. Y aquí supuestamente está hablando sobre esos dones. La gracia de Dios que lo ayudaba a completar el ministerio que tenía por delante. Y dice Pablo, la gracia de Dios en mí no fue en vano. ¿Qué significa? Que podía ser en vano. ¿Y cuándo sería en vano? Cuando Dios me ofrece su gracia y yo no la quiero recibir, o yo no la quiero ejercer. Voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana para que se entienda mejor. Supongamos, yo tengo 18 años, termino la secundaria, y mi padre me dice, nosotros queremos que vos estudies, que te vamos a pagar todos los estudios, vos no vas a trabajar, te vas a dedicar solamente a estudiar, ¿estás de acuerdo? Y yo digo que sí. Me paga la facultad, me compra los libros, me compra una computadora, me compra los manuales, me compra el cuaderno, me compra el lápiz, me compran todo, me pagan el año entero de la facultad, cosa que no tenga ningún inconveniente. Lo único que tengo que hacer yo es estudiar. Y después de 10 años mi padre me dice, ¿y cómo te va en la facultad? No, todavía estoy en primero. Me dieron todas las herramientas, pero yo no las utilicé. Ahí es algo bueno. Cuando Dios me da todas las herramientas para que yo sea salvo y no lo utilizo, ahí la gracia es vana. La estoy rechazando, la estoy dejando de lado.
Y no se trata de que Dios me dé o no me dé, se trata de que yo lo utilice lo que Dios me está dando. Y Pablo dice, la gracia vino por sobre mí y no en mí no fue vano. ¿Qué significa? Que en otros sí fue vano. En 2 Corintios 6:1 dice así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios puede venir, pues vos la puedes aceptar o la puedes descargar. La gracia de Dios está, pero uno puede recibirla o puede rechazarla. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho. Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que él podía desechar la gracia de Dios. Y cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, nos damos cuenta que muchos Gálatas habían desechado la gracia de Dios. Léanlo después y se van a dar cuenta. Como Pablo le exhorta a los Gálatas a que no desechen esa gracia de Dios. Muchos se habían vuelto nuevamente a la ley, abandonando el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Y Pablo le tiene que decir una y otra vez, ustedes han dejado lo que el camino de verdad, ustedes se han vuelto a la ley, ahora ustedes tienen que obedecer toda la ley. Y Pablo le comienza a retar. ¿Por qué? Porque ellos desecharon la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios se puede desechar, Hechos capítulo 26. Versículo 19, ya terminamos con los últimos dos versículos y terminamos. Dice Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿A qué hace referencia esto? Pablo venía en su caballo, iba a Damasco, iba a matar a los cristianos, y de repente aparece una luz, Pablo queda ciego, el Señor Jesucristo habla con él, y Pablo ahí se arrepiente y se transforma en un cristiano. Y Pablo ahora delante de Agripa dice, yo no fui rebelde a esa visión celestial. ¿Qué quiere decir? Que Pablo en ese momento podía haber dicho, no, Señor, yo tengo trabajo asegurado, tengo dinero asegurado, tengo un título asegurado, déjame, yo voy a seguir persiguiendo cristianos. Pero Pablo dice, no, yo no fui rebelde. Y si Pablo dice, yo no fui rebelde, era porque Pablo sí podía hacer ¿qué cosa? Rebelde. Y terminamos con Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe qué significa este pasaje? Que Dios ha preparado buenas obras, un camino de buenas obras por donde nosotros debemos andar. Yo les hago una pregunta, ¿quién de aquí se animaría esta noche a levantar la mano y decir, yo ando en esos caminos de buenas obras que Dios ha preparado para mí? ¿Quién puede decir eso? Nadie. Bueno, yo bajo la mano porque estaba como ejemplo, no porque yo lo cumpla. Bajo mi mano. Y les aseguro, nadie. Y si juntamos a toda la iglesia de Santiago, yo diría, levante la mano las personas, los hermanos que anden en esos caminos de buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Nadie la levantaría. Porque nadie cumple todas las cosas que Dios demanda. Ahora bien, si nadie cumple todo lo que Dios nos está demandando, significa que estamos rechazando su gracia. Él marcó un camino y nosotros fuimos rebeldes de ese camino. Con toda la lógica del mundo. Mi familia me necesita, necesito trabajar, necesito esto,
con todas las lógicas del mundo. Necesito descansar. Quiero un tiempo para mí, todo el tiempo estoy fuera de mi casa y quiero un momento para mí. Todas las lógicas del mundo son válidas. Pero hemos dejado el camino de Dios. Hemos sido rebeldes al llamado de Dios. Hemos sido rebeldes a lo que Dios quiere para nuestra vida. Ojalá uno pueda decir que anda de acuerdo a lo que Dios dice, 100%. Ojalá. No es para mí un triunfo decir, ves que sí se puede resistir a la gracia de Dios. No es un triunfo para mí encontrar esos versículos. No es un triunfo para mí darme cuenta de que somos rebeldes y resistimos a la gracia de Dios. Es una tristeza, porque teniendo que ser ya maduros, seguimos siendo niños. Y lo vemos a diario que resistimos las gracias de Dios. La semana que viene vamos a tener un mensaje que va a ser un poquito más para debatirlo, para que ustedes lo analicen. Les recomiendo que vengan la semana que viene. Y en la última semana vamos a ver Romanos capítulo 9, que es el capítulo conflictivo. Y vamos a ver cómo, conteniendo todos estos conceptos, podemos entenderlos sin ningún inconveniente. Vamos a terminar.